El 17 de marzo de 2014, un helicóptero del ejército mexicano sobrevoló una comunidad de 427 habitantes en la Sierra de Guerrero. Lo que las cámaras de a bordo grabaron fue transmitido al Estado Mayor en Ciudad de México esa misma mañana. El reporte oficial que se generó ese día dice una sola cosa: localidad sin actividad humana registrada. 427 personas. Una iglesia. 83 casas. 2 escuelas. Un mercado. Todo en su lugar. La ropa tendida. Los fogones todavía tibios. Los perros amarrados. Y ningún ser humano. Nadie presentó una denuncia formal. Ningún medio publicó una nota. Ningún funcionario dio una explicación. Como si ese pueblo nunca hubiera existido. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de lo que realmente pasó esa noche. Y de quienes se aseguraron de que nunca la supieras. El lunes 17 de marzo de 2014, un maestro de educación primaria comisionado por la Secretaría de Educación Pública salió de Tlapa de Comonfort a las 5:30 de la mañana en una camioneta destartalada con su mochila, su lista de asistencia y los materiales para la semana. Llevaba 3 años dando clases en San Isidro Altepexi, una comunidad enclavada en la Sierra Alta de Guerrero, 120 kilómetros al sur de Iguala, sin carretera pavimentada, sin señal de telefonía, sin nada que la conectara con el resto del país, excepto una brecha de terracería que en temporada de lluvias se volvía intransitable. Conocía cada piedra del camino. Conocía los nombres de los 83 jefes de familia. Conocía a los niños por sus apodos. 3 años es tiempo suficiente para que un lugar se convierta en algo parecido a un hogar. Llegó a las 8:40 de la mañana. El primer signo de que algo estaba mal fue el silencio. No el silencio de un pueblo dormido. El silencio de un lugar que lleva tiempo vacío. Los perros estaban ahí, amarrados a sus estacas, ladrando con una angustia que el maestro describió después como el ladrido de un animal que lleva horas sin ver a nadie. Las gallinas andaban sueltas por los caminos de tierra. Un costal de maíz a medio desgranar seguía en el banco de madera frente a la casa de doña Refugio Tlacaelel, la mujer que siempre llegaba primero al mercado. El costal seguía ahí. Doña Refugio no. El maestro caminó por las calles del pueblo durante 40 minutos. Empujó puertas, llamó nombres, metió la cabeza en los cuartos oscuros de las casas abiertas. En una encontró un tazón de atole sobre la mesa, todavía tibio al tacto. En otra había ropa sobre la cama como si alguien se hubiera parado a la mitad de vestirse. En la cocina de la casa del señor Evaristo Morales, el comisariado ejidal, el comal estaba caliente con 3 tortillas a medio cocer que nadie había volteado. Ya estaban negras por debajo. Fue en la puerta de la escuela donde el maestro se detuvo. Alguien había escrito con carbón, a la altura de los ojos de un adulto, 3 palabras en español. Las fotografió con su teléfono antes de que la lluvia que comenzó esa tarde las borrara para siempre. No vamos a revelar esas 3 palabras todavía. Pero sí hay que decir lo que el maestro sintió cuando las leyó. Dijo que no sintió miedo. Dijo que sintió algo peor que el miedo. Sintió que esas palabras habían sido escritas por alguien que sabía exactamente lo que iba a pasar y había encontrado, en el último momento posible, la manera de dejar una prueba de que habían estado ahí. San Isidro Altepexi aparecía en el Censo Nacional de Población de 2010, con 427 habitantes registrados. Tenía 2 grupos de primaria, un jardín de niños, una clínica rural que abría 3 días a la semana cuando había médico disponible, y una iglesia de cal y canto dedicada a San Isidro Labrador, que según los ancianos del lugar era anterior a la independencia. Era un pueblo pobre, como la mayoría de los pueblos de la montaña de Guerrero, pero era un pueblo vivo, con fiestas patronales, con asambleas ejidales, con pleitos de linderos y compadrazgos y la pequeña política cotidiana que hace que un lugar sea un lugar y no solo un punto en un mapa. El maestro condujo de regreso a Tlapa sin detenerse. Llegó a la presidencia municipal a las 2 de la tarde. Esperó 2 horas para ver al presidente.
Cuando finalmente entró y explicó lo que había encontrado, el presidente lo escuchó con una expresión que el maestro describió años después como la expresión de alguien que ya sabe lo que le están contando. No de sorpresa, de incomodidad. Le dijo que levantara un acta en la comandancia de policía. El maestro fue. Levantó el acta. Y nunca más supo qué pasó con ella. Porque esa acta, según los registros del municipio consultados años después por una organización de derechos humanos, nunca existió. Para entender lo que pasó en San Isidro Altepexi en la noche del 16 de marzo de 2014, hay que entender lo que pasó en los 10 años anteriores. Porque el pueblo no desapareció de repente. Fue desapareciendo en silencio, capa por capa, durante una década. Y cada capa que se fue llevó algo que no volvió. A principios de los años 2000, San Isidro Altepexi era un pueblo con problemas pero con futuro. Sus tierras comunales producían maíz, frijol y chile. Algunos jóvenes migraban a Chilpancingo o a Ciudad de México, pero muchos volvían. La comunidad tenía una organización ejidal activa y una relación tensa pero funcional con las autoridades municipales. El Estado llegaba poco, como siempre, pero llegaba. El médico rural aparecía sus 3 días a la semana. Los maestros de la SEP se turnaban. La carretera de terracería era un desastre, pero era una carretera. El primer cambio llegó alrededor de 2005, cuando los Guerreros Unidos comenzaron a expandir su zona de operaciones hacia la montaña. Al principio fue sutil. Un hombre desconocido que llegaba de vez en cuando a hablar con los jóvenes. Un encargo aquí, un favor allá. Después vinieron las cuotas. Los comerciantes del mercado semanal empezaron a pagar una cantidad fija por el derecho a vender. Los transportistas que entraban y salían del pueblo pagaban por cada viaje. El comisariado ejidal recibió una visita de 2 hombres armados que le explicaron, con mucha cortesía, que a partir de ese momento la asamblea ejidal tomaría sus decisiones considerando ciertas recomendaciones. Evaristo Morales, el presidente del comisariado que el maestro conocería años después, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Tlapa en 2007. La denuncia describe las extorsiones con nombres y fechas. Fue archivada sin que se abriera ninguna carpeta de investigación. Morales presentó una segunda denuncia en 2009. También fue archivada. En 2010 intentó contactar a la Procuraduría General de la República a través de una organización de derechos humanos de Tlapa. Esa gestión produjo, según documentos obtenidos años después mediante solicitudes de transparencia, un oficio interno del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el que San Isidro Altepexi era identificada como zona de operación prioritaria para Guerreros Unidos. El oficio recomendaba intervención inmediata de fuerzas federales. Esa intervención nunca llegó. El oficio quedó clasificado. Y la pregunta que ese documento genera es la misma que sus propios redactores debieron haberse hecho. Si sabían, si tenían identificado el problema con nombre y apellido, si la recomendación era intervenir, ¿qué pasó? ¿Quién detuvo la intervención? ¿Y por qué? La respuesta no está en los archivos del CISEN. Está en los registros de financiamiento de las campañas políticas del Estado de Guerrero de 2011 y 2012. En esos registros aparecen donaciones de empresas fachada que los investigadores han podido vincular, de manera indirecta pero consistente, con el Grupo Guerreros Unidos. Donaciones al partido en el poder en el Estado. Donaciones que compraron exactamente lo que cualquier organización criminal necesita más que las armas: la inacción del gobierno. Para 2013, San Isidro Altepexi era un pueblo sitiado. Varios jóvenes habían sido reclutados a la fuerza. 2 hombres que se negaron a colaborar habían desaparecido. Una mujer que intentó organizar a las familias para pedir apoyo federal recibió una amenaza tan explícita que en 48 horas había salido del pueblo con sus hijos y no había vuelto. El Estado brillaba por su ausencia. El médico rural dejó de ir. Los maestros de la SEP, incluido el que encontraría el pueblo vacío meses después, seguían llegando porque la burocracia educativa no les daba alternativa.
Pero llegaban con miedo y se iban con más. Lo que nadie en el pueblo sabía todavía, lo que ninguno de sus 427 habitantes podía imaginar, era que mientras todo eso ocurría, en una oficina en Ciudad de México se estaba firmando un documento que convertiría sus tierras en mercancía, y que ese documento hacía que su presencia en esas tierras fuera, para alguien muy poderoso, un problema que había que resolver. No hubo testigos directos que se quedaran en el pueblo para contar lo que pasó, pero hubo quienes vieron desde afuera, quienes escucharon desde los cerros, y quienes, meses y años después, decidieron hablar con la condición de que sus nombres nunca aparecieran. Lo que sigue es la reconstrucción de la noche del 16 de marzo de 2014, armada con esos testimonios, con los fragmentos de evidencia que sobrevivieron y con los silencios que, en ciertos puntos, dicen más que las palabras. Alrededor de las 9 de la noche, varios habitantes de una comunidad vecina llamada El Duraznal, a 3 kilómetros en línea recta de San Isidro al Tepexi, escucharon el ruido de motores pesados en la brecha. Camiones. Más de uno. El ruido de camiones de noche en esa brecha no era común, pero tampoco era desconocido. En los años anteriores había ocurrido otras veces. La gente del Duraznal hizo lo que había aprendido a hacer. Apagó las luces, cerró las puertas y no se asomó. Una mujer, que vivía en la casa más cercana al camino y que accedió a hablar en 2016 con una activista de derechos humanos, dijo que contó los camiones por el sonido. 4. 4 camiones grandes que pasaron en dirección a San Isidro al Tepexi entre las 9 y las 9:30 de la noche. Y que alrededor de la 1 de la madrugada, los mismos 4 camiones pasaron de regreso. Pero esta vez el sonido era diferente, más pesado, como si fueran cargados. Un hombre que esa noche estaba cortando leña en el cerro que domina el valle donde se asienta San Isidro, y que bajó a su comunidad al día siguiente sin saber todavía lo que había ocurrido. Dijo que desde su posición vio luces en el pueblo durante varias horas. No las luces habituales de las casas, luces móviles, linternas o faros de vehículo moviéndose de un punto a otro con una sistematicidad que, dijo, no parecía la de gente que huye, parecía la de gente que trabaja. Eso es lo que más perturbó a quienes reconstruyeron los hechos después. La operación no fue caótica. No hubo gritos que los vecinos del Duraznal pudieran escuchar desde 3 kilómetros. No hubo disparos. No hubo el estruendo que normalmente acompaña a la violencia cartelera cuando entra a un pueblo. Fue silenciosa. Fue ordenada. Fue, según las palabras de uno de los sobrevivientes que pudo ser contactado años después, como un desalojo. Como si los hombres que llegaron esa noche supieran de antemano cuántas familias había, cuántas personas en cada casa, y a dónde tenía que ir cada una. Ese sobreviviente, un hombre de unos 40 años que vivía en el extremo sur del pueblo y que logró salir por una vereda del cerro que los recién llegados no cubrieron, describió lo que vio antes de escapar. Hombres armados, muchos, con uniformes negros sin insignias, moviéndose en grupos de 3 o 4, casa por casa, sin correr, sin gritar, dando instrucciones en voz baja. A su familia le dijeron que recogieran una muda de ropa, sus documentos y lo que pudieran cargar en una bolsa. Que los camiones los llevarían a un lugar seguro. Que no había peligro si obedecían. Y entonces el sobreviviente dijo algo que cambió el ángulo de toda la investigación posterior. Dijo que entre los hombres armados, cuando uno de ellos se acercó a la puerta de su casa con una linterna, reconoció una cara. No era nadie del cartel. Era alguien que había visto antes en Tlapa, en las oficinas de la presidencia municipal. Un hombre con un uniforme que no era el negro sin insignias de los demás. Era un uniforme institucional. No dijo de qué institución, solo dijo que lo reconoció. Y que cuando sus miradas se cruzaron, el hombre del uniforme desvió los ojos y siguió caminando como si no lo hubiera visto nunca. El 17 de marzo de 2014,
el mismo día en que el maestro encontró el pueblo vacío y fue a levantar un acta que nunca fue registrada, el helicóptero del ejército mexicano sobrevoló San Isidro Altepexi y transmitió imágenes al Estado Mayor. Esto no es una suposición ni una fuente anónima. Es un hecho documentado en un reporte interno del ejército que fue obtenido en 2016 mediante una solicitud de acceso a la información presentada por una organización de derechos humanos con sede en Chilpancingo. El reporte tiene membrete, tiene número de folio, tiene firma. Y dice, con la frialdad burocrática que caracteriza a ese tipo de documentos, que la localidad fue sobrevolada a las 10 horas con 16 minutos y que se reportó ausencia total de actividad humana. Al final del reporte, en el campo de acciones a seguir, hay una sola palabra escrita a mano. Ninguna. Ninguna. Un pueblo de 427 personas vacío de un día para otro en una región del país catalogada por el propio gobierno como zona de alta conflictividad criminal. Y la acción a seguir era ninguna. La Secretaría de Gobernación tiene en sus archivos, según fuentes que participaron en investigaciones posteriores, al menos 3 comunicaciones internas sobre San Isidro Altepexi, fechadas entre el 17 y el 25 de marzo de 2014. El contenido exacto de esas comunicaciones no ha podido ser verificado porque las solicitudes de transparencia correspondientes fueron respondidas con la clasificación de información reservada por razones de seguridad nacional. Pero una de las personas que tuvo acceso indirecto a esos documentos describió su contenido de la siguiente manera. Sabían lo que había pasado, tenían una versión de los hechos, y la decisión que se tomó fue no hacer nada que generara registro público. Carla Ríos Altamirano era en ese momento reportera del semanario local Guerrero en Pie, con sede en Chilpancingo. Llevaba 4 años cubriendo violencia e impunidad en el estado. Cuando un contacto le pasó el dato de que un pueblo entero había desaparecido en la montaña, hizo lo que cualquier periodista haría. Llamó a la Secretaría de Gobernación del Estado para pedir una posición oficial. La persona que le contestó dijo que no tenía información. Llamó a la Procuraduría. Tampoco. Llamó a la Presidencia Municipal de Tlapa. Le dijeron que no había ningún reporte de ningún incidente en esa zona. Entonces decidió llamar directamente a una fuente que tenía en la Subsecretaría de Gobierno del Estado. Un funcionario de nivel medio con quien había trabajado en otras historias. El funcionario la escuchó. Hubo un silencio de varios segundos. Y después dijo, en un tono que Carla describió como el de alguien que está eligiendo con cuidado cada palabra. Ese pueblo no existe en ningún registro oficial actualizado. No hay nada que investigar. Carla tenía su grabadora encendida, como siempre cuando hablaba con fuentes oficiales. La grabación existe, y en ella, después de esa frase, hay otro silencio. Un silencio más largo. Y luego el funcionario dijo algo más. Algo que no era una negación ni una confirmación. Era otra cosa. Era una advertencia tan clara que Carla Ríos no publicó la historia. Guardó la grabación. Se la dio a alguien de confianza fuera de Guerrero para que la custodiara. Y durante 2 años no volvió a mencionar San Isidro Altepexi en público. El gobierno del estado de Guerrero no emitió ningún comunicado sobre la desaparición de la comunidad. La Procuraduría General de la República no abrió ninguna carpeta de investigación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no recibió ninguna queja formal, porque las familias que podrían haberla presentado habían sido dispersadas y aisladas. Y el ejército, que sobrevoló el pueblo vacío el mismo día y lo documentó en un reporte interno, archivó ese reporte y siguió con sus operaciones cotidianas. El silencio no fue la consecuencia de la desaparición. El silencio fue parte del plan. En agosto de 2012, 19 meses antes de la noche en que San Isidro Altepexi fue vaciado, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la concesión número 2-07-4-0016, otorgada a la empresa Desarrollos Mineros del Pacífico, SADCV, con domicilio fiscal en la Ciudad de México,
para la exploración y explotación de minerales metálicos en un polígono de 3.200 hectáreas en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Ese polígono, trazado con coordenadas precisas en el documento oficial, incluye en su totalidad el territorio de San Isidro Altepexi y las tierras comunales que el ejido había poseído y trabajado durante generaciones. El problema legal era obvio. Las tierras comunales de un ejido activo no pueden ser concesionadas para actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad. Es un requisito establecido no solo en la legislación mexicana, sino en convenios internacionales que México ha firmado y ratificado. La comunidad de San Isidro Altepexi nunca fue consultada, nunca fue informada, nunca dio su consentimiento. Según los registros del Registro Agrario Nacional, el ejido de San Isidro Altepexi seguía activo y con todos sus derechos vigentes en la fecha en que la concesión fue otorgada, lo que significa que la concesión fue otorgada de manera ilegal. Y alguien en la Secretaría de Economía lo sabía y lo autorizó de todas formas. Desarrollos Mineros del Pacífico, SADCUV, fue constituida en octubre de 2011, 10 meses antes de obtener la concesión. Su capital social inicial era de 50,000 pesos, lo que la convertía en una empresa sin capacidad real para operar un proyecto minero de esa escala. Era una empresa fachada. La pregunta era ¿fachada de quién? Los registros públicos de la empresa muestran 3 socios fundadores, 2 personas físicas con domicilios en colonias residenciales de Ciudad de México y una empresa holding con domicilio en Calgary, Canadá, llamada Pacific Rim Resources Inc. La empresa canadiense tiene socios que sus propios registros públicos identifican. Pero lo que los registros públicos no muestran, y lo que una investigación financiera paralela realizada por un despacho de abogados especializado en derechos indígenas logró documentar en 2016, es quiénes están detrás de los 2 socios personas físicas. Uno de ellos, a través de una cadena de 3 empresas intermediarias, está vinculado patrimonialmente a un exgobernador de Guerrero que gobernó el estado entre 1996 y 2005. El otro, mediante una estructura similar, conecta con un general brigadier del ejército mexicano retirado en 2010, que formó parte del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio en que se otorgó la concesión. Los abogados que reconstruyeron esa red de empresas señalaron algo que va más allá de los nombres. Señalaron el tiempo. La concesión fue otorgada en agosto de 2012. El proceso de vaciamiento de San Isidro Altepexi, el aumento de presión del cartel, el abandono institucional deliberado, comenzó de manera acelerada a partir de septiembre de 2012. Un mes después. Como si alguien hubiera dado una señal. Como si la firma del documento oficial hubiera activado un mecanismo que ya estaba preparado y esperando. Los abogados calcularon que el proceso legal para despojar a un ejido activo de sus tierras comunales habría tardado entre 15 y 20 años de litigio. Vaciar el pueblo en una noche fue inmensamente más rápido y mucho más barato. El terrorismo, en este caso, no fue el fin. Fue el procedimiento. Y detrás del procedimiento había un presupuesto, un calendario y una firma. En San Isidro Altepexi había un hombre que por oficio y por posición era el testigo institucional de todo lo que ocurría en la comunidad. El padre Esteban Sandoval Carmona, párroco asignado a la zona desde 2008, celebraba misa cada domingo en la iglesia de San Isidro Labrador y visitaba las casas del pueblo durante la semana. Bautizaba a los niños, confesaba a los adultos, enterraba a los muertos. Llevaba el libro de registro sacramental donde quedaban escritos los nombres, las fechas, los parentescos. El archivo de la memoria colectiva de un pueblo que llevaba 2 siglos existiendo. Y 2 días antes de la noche del 16 de marzo de 2014, el padre Sandoval salió del pueblo con una maleta, una mochila y una caja grande que varios testigos vieron cargar en la camioneta que lo recogió a las 6 de la mañana. Nunca volvió. La pregunta que ese detalle genera es obvia. ¿Lo avisaron? Y si lo avisaron, ¿quién?
Una mujer del pueblo que vivía cerca de la casa parroquial contó años después, en una entrevista grabada bajo anonimato, que 2 noches antes de que el padre se fuera, alguien llegó a buscarlo. Era tarde, alrededor de las 10 de la noche. Un hombre que no era del pueblo. La mujer no lo vio bien. Solo escuchó voces. Una conversación corta en el patio de la casa parroquial. Y al día siguiente, el padre Sandoval comenzó a empacar. Los libros de registro sacramental que el padre se llevó esa mañana eran documentos de valor histórico y legal. Contenían los registros de nacimiento, bautismo, matrimonio y defunción de generaciones de familias. Sin esos documentos, probar la identidad de una persona, reclamar una herencia, demostrar la existencia de un vínculo familiar se vuelve casi imposible. El padre Sandoval no dejó copias. No dejó instrucciones de dónde localizarlo. No avisó a la diócesis de Chilpancingo Chilapa oficialmente. Simplemente se fue con el archivo completo de una comunidad que 48 horas después dejaría de existir. Cuando activistas de derechos humanos comenzaron a investigar el caso en 2015, intentaron localizar al padre Sandoval. Contactaron a la diócesis. La respuesta oficial fue que el padre había sido reasignado a otra parroquia en el estado de Puebla por razones administrativas. Pidieron la dirección de la nueva parroquia para entrevistarlo. La diócesis respondió que esa información era de carácter interno y no podía ser proporcionada. Intentaron contactarlo por otros medios. No lo encontraron. Un sacerdote que trabajaba en Chilpancingo y que conocía a Sandoval les dijo algo off the record. Recibió órdenes muy claras de la diócesis de no hablar del tema. En 2017, una organización internacional de derechos humanos obtuvo, por vías que no han sido reveladas, una comunicación interna de la diócesis de Chilpancingo Chilapa, fechada el 20 de marzo de 2014, 3 días después de que se descubriera el pueblo vacío. Era una instrucción dirigida a todos los párrocos de la zona de la montaña de Guerrero. El texto era breve. Decía que ante cualquier consulta sobre la situación de comunidades desplazadas, los sacerdotes debían responder que la Iglesia no tiene información y remitir las preguntas a las autoridades civiles. Decía también que ningún sacerdote debía hacer declaraciones públicas sin autorización expresa del obispo. Y terminaba con una línea que resulta difícil de interpretar de otra manera que no sea como lo que es. Decía que la prioridad institucional era evitar que la Iglesia fuera vinculada con situaciones que están bajo investigación de las autoridades competentes. Situaciones que están bajo investigación de las autoridades competentes. San Isidro Altepexi nunca estuvo bajo investigación de ninguna autoridad. No había carpeta abierta en la Procuraduría. No había averiguación previa. No había ni siquiera un registro oficial de que algo hubiera ocurrido. Pero la diócesis, 3 días después de los hechos, ya estaba preocupada por no ser vinculada, lo que significa que sabía, y que eligió, como tantas otras instituciones en esta historia, el silencio como posición estratégica. La pregunta más perturbadora de toda esta historia no es qué pasó la noche del 16 de marzo, es qué pasó después. ¿A dónde fueron 427 personas? ¿Y por qué nadie las buscó? Los testimonios que se pudieron recopilar en los años siguientes, siempre bajo anonimato, siempre fragmentarios, describen un patrón. A cada familia se le indicó un destino específico. Algunos fueron llevados a comunidades vecinas en la misma Sierra de Guerrero. Otros fueron depositados en la periferia de Chilpancingo con dinero en efectivo y la instrucción de no volver. Otros fueron trasladados a la terminal de autobuses de Tlapa con boletos comprados hacia Puebla o Ciudad de México. La operación no fue una evacuación caótica. Fue un desplazamiento forzado pero organizado. Cada grupo familiar sabía, antes de subir a los camiones, a dónde iba. O al menos, a dónde le habían dicho que iba. Una mujer que logró llegar a Chilpancingo con sus 3 hijos después de esa noche, contó que a su familia la dejaron en una esquina de la colonia Morelos a las 4 de la madrugada. Les dieron 5,000 pesos. Les dijeron que buscaran un lugar donde quedarse y que no hablaran con nadie de lo que había pasado.
Ella preguntó si podían volver a recoger sus cosas. El hombre le dijo que no quedaba nada que recoger. Otra familia llegó a la Ciudad de México sin saber exactamente a dónde ir. El padre, un campesino de 52 años que nunca había salido de Guerrero, bajó del autobús en la terminal del sur con su esposa, 2 hijos adolescentes y 1,500 pesos. Se quedaron 3 noches en un albergue para migrantes en Iztapalapa. Después el padre consiguió trabajo en una obra de construcción y rentaron un cuarto en una vecindad. Nunca volvieron a hablar de San Isidro Altepexi. Los hijos cambiaron de nombre en la escuela. La madre quemó los documentos que traían del pueblo. Desaparecieron en el anonimato de una ciudad de 20 millones de personas. Pero no todos los que salieron del pueblo esa noche llegaron a algún lado. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. En 2016, una red de activistas de derechos humanos que trabajaba en Guerrero intentó hacer un censo de los habitantes originales de San Isidro Altepexi. Rastrearon familias en Chilpancingo, en Tlapa, en Puebla, en Ciudad de México, en Estados Unidos. Localizaron a 291 personas que pudieron confirmar con documentos o con testimonios cruzados que efectivamente habían vivido en el pueblo. 291 de 427. Los otros 136 no aparecen. No están registrados en ningún albergue. No aparecen en listas de detenidos. No hay registros hospitalarios. No hay cuerpos identificados. Simplemente no están. Hay 3 posibilidades. La primera es que están vivos en alguna parte bajo identidades falsas o sin registros formales, escondidos o dispersos de manera tan efectiva que ninguna búsqueda los ha podido encontrar. La segunda es que murieron durante la operación o en los días siguientes y fueron enterrados en fosas clandestinas que nadie ha descubierto todavía. La tercera, y la más perturbadora, es que fueron separados del resto y trasladados a otro destino del que no se tiene noticia. Hay una cuarta posibilidad que algunos investigadores han planteado en privado, pero que nadie ha podido verificar. Que algunos de ellos nunca subieron a los camiones. Que la cifra de 427 habitantes registrados en el censo de 2010 ya no era exacta en 2014. Que el pueblo ya se había estado vaciando poco a poco en los meses anteriores y nadie lo había notado. Lo que sí es verificable es que ninguna autoridad abrió una investigación sobre personas desaparecidas vinculadas a San Isidro Altepexi. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no tiene registros. La Fiscalía de Guerrero tampoco. Para el Estado mexicano, esas 136 personas no desaparecieron, porque oficialmente nunca existieron. Rodrigo Espinosa Vega tenía 34 años en 2014. Trabajaba como reportero independiente en Guerrero desde hacía 8. Cubría narcotráfico, desapariciones, fosas clandestinas. Había publicado investigaciones en medios nacionales. Conocía el terreno. Sabía con quién hablar y con quién no. Sabía cuándo era prudente detenerse. Pero con San Isidro Altepexi no se detuvo. Rodrigo escuchó la historia por primera vez en abril de 2014, un mes después de los hechos, por un contacto en Tlapa. Al principio no le creyó. Un pueblo entero desaparecido de la noche a la mañana sonaba a leyenda urbana. Pero cuando comenzó a preguntar, se dio cuenta de que nadie negaba que algo había pasado. Simplemente nadie quería hablar de ello. Eso lo convenció de que la historia era real y de que era importante. Pasó los siguientes 8 meses investigando. Localizó al maestro que había encontrado el pueblo vacío. Consiguió las fotografías que el maestro había tomado de las 3 palabras escritas en la escuela antes de que la lluvia las borrara. Entrevistó a sobrevivientes que habían llegado a Chilpancingo. Obtuvo, de una fuente dentro del gobierno estatal que nunca identificó públicamente, copias de documentos internos que mostraban que las autoridades sabían lo que había ocurrido. Rastreó la concesión minera. Identificó a algunos de los socios detrás de la empresa fachada. Armó un expediente de casi 200 páginas con testimonios, documentos, fotografías, líneas de tiempo.
Era la investigación periodística más completa que alguien había hecho sobre el caso. En noviembre de 2014, Rodrigo fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado en un operativo en la colonia Morelos de Chilpancingo. Los agentes dijeron que actuaban sobre una denuncia anónima. Registraron su casa. Encontraron, según el parte policíaco, un arma de fuego sin registro y cartuchos útiles. Rodrigo fue acusado de portación ilegal de arma de uso exclusivo del ejército. Podía enfrentar hasta 15 años de prisión. Rodrigo nunca había poseído un arma. Los abogados que revisaron el caso encontraron inconsistencias graves en el parte policíaco. El arma supuestamente encontrada no coincidía con las fotografías del acta de aseguramiento. El Ministerio Público archivó todas las solicitudes de nulidad. Rodrigo fue trasladado al penal de Chilpancingo. Pasó 7 meses en prisión preventiva. Durante esos 7 meses, varias cosas ocurrieron. Primero, su casa fue saqueada. Cuando su hermana fue a recoger sus pertenencias, descubrió que habían robado la computadora donde guardaba sus investigaciones, carpetas de documentos, discos duros y libretas de notas. En una casa con televisión y electrodomésticos, los ladrones solo se llevaron lo relacionado con su trabajo periodístico. Segundo, su fuente principal dentro del gobierno estatal murió en un accidente de tránsito en la carretera Chilpancingo-Tlapa, el 23 de diciembre de 2014. El coche se precipitó por un barranco de 50 metros. El caso fue cerrado como accidente. Tercero, otro periodista que estaba ayudando a Rodrigo recibió amenazas, llamadas nocturnas, mensajes. Una noche encontró una corona fúnebre en la puerta de su casa con una tarjeta que tenía su nombre. Dejó el estado una semana después. Rodrigo Espinosa fue liberado en junio de 2015 después de que un juez determinó que las pruebas en su contra eran insuficientes. Salió sin cargos, pero con antecedentes. Volvió a su casa. Intentó recuperar su investigación. No pudo. Todo había desaparecido. Los backups que había dejado con un colega también habían sido borrados. Las copias físicas de los documentos no aparecieron nunca. 7 meses de trabajo convertidos en nada. Rodrigo Espinosa no volvió a escribir sobre San Isidro Altepexi. No volvió a publicar investigaciones sobre crimen organizado ni desapariciones forzadas. Dejó el periodismo 6 meses después. Hoy vive fuera de México. Cuando se le pregunta sobre el caso, simplemente dice que no tiene nada que decir. San Isidro Altepexi no fue un caso único, fue un método. Entre 2010 y 2019, al menos 16 comunidades rurales en 4 estados de México fueron vaciadas de manera total o parcial en operaciones que siguieron patrones similares. Operaciones nocturnas. Coordinación que sugiere conocimiento previo de las rutas. Ausencia de violencia visible en la mayoría de los casos. Y un silencio institucional inmediato que impidió cualquier investigación seria. En Michoacán, la comunidad de El Guayabo, con 312 habitantes registrados, fue desalojada en la noche del 8 de enero de 2013. Los habitantes que escaparon y que después fueron localizados por activistas describieron la misma escena. Hombres armados. Camiones. Instrucciones específicas de a dónde tenía que ir cada familia. 6 meses después de la desaparición del pueblo, una empresa maderera comenzó operaciones de tala intensiva en el territorio que el ejido había defendido durante décadas contra ese tipo de explotación. La empresa tenía permisos firmados por la Secretaría de Medio Ambiente. Los permisos estaban fechados 4 meses antes de que el pueblo fuera vaciado. En Tamaulipas, el rancho San José de las Rusias, 53 familias, 192 personas, desapareció en 2011. No hubo sobrevivientes que hablaran públicamente. No hubo investigación. 2 años después, en ese territorio se descubrió una de las fosas clandestinas más grandes de la historia reciente de México. 217 cuerpos. Ninguno identificado oficialmente. Ninguna relación establecida con los habitantes del rancho. Solo la coincidencia de la ubicación y la fecha. En Chihuahua,
La comunidad tarahumara de Coloradas de la Virgen fue evacuada por el ejército mexicano en 2012 bajo el argumento de que estaba en zona de combate entre grupos del crimen organizado. La evacuación fue oficial, con registro y con declaraciones públicas. Las familias fueron llevadas a albergues temporales. 6 meses después, cuando quisieron regresar, se les informó que sus tierras habían sido declaradas zona de reserva ecológica y que el retorno estaba prohibido por razones ambientales. En esas tierras se construyó después una presa y un proyecto turístico privado. Las familias siguen en los albergues. Llevan 12 años esperando regresar. El patrón no es difícil de identificar. Comunidades pequeñas, aisladas, sin poder político, asentadas sobre territorios que tienen valor económico para alguien. Territorios con minerales, con madera, con agua, con valor estratégico para el narcotráfico o para la construcción de infraestructura. Y en todos los casos, el vaciamiento del territorio ocurre meses antes de que comience la explotación del recurso, como si el desplazamiento forzado fuera parte del proceso de inversión. Un costo operativo más. Los investigadores que han documentado estos casos han intentado establecer si hay vínculos entre ellos, si hay un patrón de autoría, si las mismas empresas o los mismos funcionarios están detrás de varios desalojos. Los hallazgos son perturbadores. En al menos 9 de los 16 casos documentados, las concesiones de explotación o los permisos de uso de suelo fueron otorgados por la misma subsecretaría de la Secretaría de Economía. En 7 casos, empresas que comparten socios aparecen como beneficiarias de los proyectos que se activaron después del desalojo. En 5 casos, funcionarios estatales involucrados en la gestión de los permisos fueron después contratados por las empresas beneficiarias. No es una conspiración, es un sistema. Un sistema que convierte el desplazamiento forzado en una herramienta de desarrollo económico. Un sistema en el que el crimen organizado provee la fuerza, el gobierno provee la impunidad y el sector privado provee el capital. Y el producto de ese sistema no son solo minerales o madera o agua. Es la desaparición de comunidades enteras del registro histórico del país. En 2015, un año después de que San Isidro Altepexi fuera vaciado, maquinaria pesada entró al pueblo. Demolieron las casas, derribaron los muros de la escuela, arrasaron el mercado, borraron los caminos. Lo único que dejaron en pie durante varios meses fue la iglesia de San Isidro Labrador, no por respeto, sino porque era un edificio de mampostería colonial y derribarlo requería un esfuerzo mayor. La iglesia cayó finalmente en enero de 2016. Un activista de Chilpancingo que estaba documentando la destrucción del pueblo logró llegar pocas horas antes de que entrara la maquinaria y tomó fotografías. En una de ellas, en la fachada de la iglesia, todavía podía verse una inscripción que llevaba siglos ahí y que casi nadie había notado antes. Estaba en náhuatl, apenas legible. El activista la fotografió. Después envió la imagen a un lingüista de la Universidad Nacional Autónoma de México que se especializa en náhuatl clásico. El lingüista respondió 2 semanas después. La traducción decía: "Los que vienen después sabrán que estuvimos aquí". Las tierras de San Isidro Altepexi están hoy bajo operación de Desarrollos Mineros del Pacífico Sociedad Anónima. DCUMPE. La empresa inició trabajos de exploración en 2015. Comenzó extracción en 2018. Según sus reportes anuales presentados a la Secretaría de Economía, la mina produce oro y plata. La producción anual estimada, según esos mismos reportes, es de aproximadamente $30 millones. El impuesto que la empresa paga al gobierno mexicano por esa explotación es menor al 8%. Los dueños reales de la empresa, los que están detrás de las capas de holdings y sociedades anónimas, siguen sin ser identificados públicamente. Nadie ha sido procesado por lo que ocurrió en San Isidro Altepexi. No hay detenidos. No hay carpetas de investigación abiertas. No hay siquiera un reconocimiento oficial de que algo ocurrió. Para el Estado mexicano, San Isidro Altepexi simplemente dejó de existir en los registros administrativos.
Fue borrado del padrón electoral en 2017 como localidad sin habitantes. La Secretaría de Educación Pública cerró oficialmente las escuelas en 2018 por falta de alumnos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía eliminó el nombre del pueblo de sus mapas actualizados. No fue una decisión política. Fue una actualización técnica. Así es como se borra la historia. No con censura, con procedimientos administrativos. Las 3 palabras que el maestro encontró escritas con carbón en la puerta de la escuela esa mañana de marzo, las mismas que fotografió antes de que la lluvia las borrara, decían esto: nos llevaron vivos. 3 palabras que lo explican todo y que al mismo tiempo no explican nada. Porque lo que esas palabras preguntan, lo que esa frase grita desde el silencio de un pueblo que ya no existe, no es qué pasó. Eso ya lo sabemos. Lo que pregunta es quién tiene el poder suficiente para que, 10 años después, 427 personas puedan desaparecer con sus casas, con su iglesia, con su historia, sin que una sola persona responda por ello. San Isidro Altepexi fue borrado del mapa, pero su historia sigue viva en la memoria de quienes sobrevivieron, en los documentos que algunos investigadores lograron salvar, en las fotografías tomadas antes de que todo fuera demolido, en las voces de los que se atrevieron a hablar aunque supieran que era peligroso, y en la certeza de que lo que pasó ahí no fue un evento aislado, sino parte de un sistema que sigue funcionando hoy. La pregunta que este caso deja no es si volverá a ocurrir, es cuántas veces más va a ocurrir antes de que alguien lo detenga. Porque el poder que hizo desaparecer a San Isidro Altepexi sigue intacto. Los nombres cambian, los pueblos cambian, pero el método permanece. Y mientras el método permanezca impune, ninguna comunidad en territorio de conflicto está a salvo de despertar una mañana y descubrir que el mapa ya no los reconoce, que el Estado ya no los ve, que para todos los efectos prácticos nunca existieron.